tarde. Como además me acabo de enterar que los queridos estudiantes han tomado la Facultad de Derecho, donde se han suspendido todas las clases presenciales y las virtuales, yo les propongo terminar 5:30, si están de acuerdo. ¿Sí? Porque el peligro que acabo de escuchar es que no cierren aquí. Y entonces yo no quisiera que ustedes sufran por terminar adecuadamente la clase, y esa media hora faltante la hacemos o la podemos, para que no pierdan, cada día aumentarle 5 o 10 minutos. Listo. Veremos ahora, estimado público, otro modelo hermenéutico en base a la gran obra de Aristóteles, la metafísica. Como Aristóteles es muy conocido y ustedes con toda seguridad en los cursos de filosofía seguramente ya han hecho filosofía griega, 1, 2, etcétera. Por eso no anoto el nombre de Aristóteles ni tampoco la obra, la metafísica. Les he enviado solamente el primer capítulo, que es el más discutido y el más interesante, y lo vamos a ver según las interpretaciones de Bertrand Russell por un lado y del ya citado Karl Jaspers por otro. No voy a, por lo tanto, a resumir lo que dice Aristóteles en ese capítulo, sino que pasaremos directamente a un ejercicio de comparatística, como lo hace Bertrand Russell, y este ejercicio involucra a dos grandes culturas, la cultura islámica por un lado y la cultura budista por otro. Me siento obligado a decirles unas palabras sobre ambas culturas porque, pudiendo equivocarme fácilmente, me imagino que en esta carrera y en general en la universidad ustedes no han escuchado mucho o casi nada sobre el Islam y sobre el budismo como creaciones intelectuales. Esto nos permite algo importante de la hermenéutica, que es comparar también cosas, fenómenos, escuelas de pensamiento entre sí. Precisamente el comienzo mismo de la metafísica es el texto más controvertido y el que ha dado lugar a interpretaciones, a exégesis muy diferentes entre sí. Una posible traducción de esa primera línea dice, es mi traducción: todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. La interpretación racionalista más habitual de Occidente hace énfasis en la capacidad de sorprenderse, de asombrarse ante algo que uno no conoce, pero que sería adecuado el conocimiento del mismo, sin prejuicios, es decir, sin subsumir eso que uno quiere conocer a un saber previo, que sería naturalmente un saber dogmático. Otro pasaje de la metafísica nos dice: en los hombres la experiencia proviene de la memoria. La experiencia ha creado el arte y la inexperiencia marcha a la aventura, o sea, a la casualidad. El saber productivo, entonces, según Aristóteles, sería el percatarse de lo nuevo, ante lo cual uno se asombra, sin encapsularlo, es decir, sin amoldarlo o reducirlo
a meros accidentes aleatorios de lo ya conocido y por lo tanto de lo ya clasificado. Y todo ello debería tener lugar mediante procedimientos avalados, según Aristóteles, por la experiencia. En una palabra, estimado público, y aquí me baso en Bertrand Russell, la importancia de la metafísica aristotélica es que tenemos que actuar con un asombro productivo y con un rigor metodológico, lo que Aristóteles nombra la experiencia de la memoria. Entonces, esta conjunción de asombrarse, de sorprenderse por algo nuevo y no creer que solamente un accidente de lo que ya conocemos o de lo que ya nos han enseñado, y al mismo tiempo hacer este asombro con rigor, con la experiencia que ya tenemos, con una especie de disciplina metodológica, eso sería la filosofía y por lo tanto la ciencia. Es una interpretación esta racionalista, la de Bertrand Russell, donde hallamos estos dos aspectos centrales repetidos muchas veces. Y es en el fondo la apertura al mundo, la apertura a lo desconocido, a lo foráneo, a lo extraño. Una apertura positiva. No creemos que es un mero accidente de cosas que ya conocemos y que según nuestro dogma ya tiene que ser entendida o comprendida esa cosa de esta manera y no de otra. Y también al mismo tiempo esa necesidad de un rigor metodológico, la disciplina, es decir, tener algo de lo que posteriormente se ha llamado un procedimiento científico. Permítanme que pase a la interpretación de Karl Jaspers acerca de la metafísica aristotélica. Según Jaspers, lo que inaugura Aristóteles es un método para explicar lo que todavía no se había estudiado. Y eso, esa explicación de la sorpresa, del asombro, evitando reducirla a cosas que ya conocemos, que siempre tienen un aspecto dogmático, un áurea dogmática, es decir, un saber ya consolidado, porque justamente lo nuevo, lo novedoso, la sorpresa requieren que nosotros reconozcamos en primer lugar justamente lo nuevo, lo que no encaja en lo que ya sabemos. Según Jaspers, esta concepción aristotélica es la que ha promovido, junto con el platonismo, junto con las ideas de Sócrates, ha promovido el éxito del racionalismo occidental. Y esta, estimado público, es una concepción que difiere completamente de otras culturas. Permítanme primero comparar esta concepción aristotélica, o sea, el enfrentarse a lo nuevo con sorpresa, sin dogmatismo, primero con la posición budista. Quiero indicar, estimado público, que una cosa es la enseñanza del Buda, del iluminado, de Siddhartha Gautama, o sea, lo que él ha enseñado y que está escrito, o sea, él ha dejado una abundante colección de escritos que podríamos llamar clásicos del budismo, y otra cosa muy diferente, la praxis cotidiana de los creyentes en el budismo. Esa praxis cotidiana, estimado público, es una praxis politeísta, llena de ceremonias, llena sobre todo de aspectos que para los occidentales son folclóricos: bailes, procesiones, revelación de misterios, tocar incesantemente campanas muy melodiosas,
etcétera, etcétera, que obviamente no están en el canon de Pali, que es lo que nos ha dejado Buda de su propia mano, no están para nada. Como en los evangelios cristianos no están instituciones como el papado, los obispos, arzobispos, etcétera, etcétera, tampoco están. Y sin embargo es parte de la praxis cotidiana de la Iglesia Católica y de las otras, de las ortodoxa y protestante. Según Jaspers, el saber budista, el saber que Gautama Buda nos ha dejado, es un saber muy interesante. Le dedica largas páginas a explicitar la originalidad realmente única del saber budista, que es la renuncia al mundo como la parte principal de nuestras actividades. ¿Por qué renunciar al mundo? ¿Por qué ingresar a esa etapa que se llama nirvana, la etapa de la paz completa? ¿Por qué? Porque justamente son los deseos que tienen los humanos, los anhelos, los más nobles, los más profundos, como el deseo de saber más. Esos deseos son los que perturban nuestra mente. Como ven ustedes, en lugar de alegrarse ante lo desconocido, en lugar de aprender algo más, Buda nos enseña lo contrario. Nos dice, la paz de espíritu se consigue con la renuncia a nuestros deseos. Los deseos, el deseo erótico, pero también el más peligroso, el que seguramente tienen ustedes, el deseo de saber. Ese deseo es la soberbia misma. Y como ese deseo no tiene límites, cuando uno sabe una cosa, uno quiere aprender otra. Y así, sin límites. Y por ello nos dice Buda, el iluminado, ese deseo es el más pernicioso de todos, el que jamás nos dará la paz espiritual. O sea, chicas y chicos, si ustedes quieren la paz, la tranquilidad de alma, lo primero que tienen ustedes que evitar es el tener ese deseo soberbio de saber cada vez más. Buenas tardes. Es la profesora Ximena Costa, catedrática titular de Ciencias Políticas. Y lo estoy rastreando. ¿Quiere usted tomar asiento? Doctor, Sí. los estudiantes del prefacultativo que se han aplazado Sí. han tomado el edificio De derecho. de derecho y no se puede entrar. Bueno, Así que estamos suspensos. Suspendemos mi modesta Hasta conferencia. la próxima semana. Ya. Si está de acuerdo. Sí, sí, completamente. Maravilloso. Misma hora, mismo día. Misma hora, mismo local. Ya. Esperemos que no haya problemas. Gracias. A usted por haber venido para Sí, avisar. pues no lo iba a dejar plantado en la puerta. Gracias. Muy amable. Hasta luego, Muy amable. buenas tardes. Muchas gracias. Pero sí creo que me quiero quedar. Por favor, tómese donde usted quiera. Entonces, el hombre sabio, según el budismo, tiene que saber evitar la causa principal de los males del mundo, que son los deseos, para ingresar a esa dimensión de la paz definitiva y perpetua que es el nirvana. Y aquí nos dice lo siguiente, totalmente opuesto a Aristóteles. Buda el iluminado nos dice, la verdad, el conocimiento del mundo y de nosotros mismos no se consigue por el raciocinio, porque el usar la razón es la forma más perniciosa del deseo, sino que ese conocimiento de nosotros mismos se consigue por medio de la iluminación mística. La iluminación no se puede describir ni conseguir por reflexiones lógico-argumentativas.
Los debates, nos dice explícitamente Gautama Buda, son contraproducentes. ¿Por qué? Porque los que discuten, los que debaten, siempre quieren prevalecer por encima de otra opinión. O sea, es gente ambiciosa. Y la ambición es justamente lo que nos impide realmente el verdadero conocimiento, que es místico. Entonces, el debatir, el discutir, el entrar a algo típico en la cultura griega, como lo ha hecho Sócrates en sus discusiones cotidianas, es una forma de arrogancia. Tal vez ustedes cultivan esa forma de arrogancia, que es el tratar de tener razón sobre la opinión de los otros y recibir el aplauso del público. Según el Buda, el iluminado, justamente los intelectuales sufren bajo esa enfermedad. Y la enfermedad se llama soberbia. Y contra esa enfermedad de la soberbia, él propone, en lugar de discutir, de tener razón, de recibir el aplauso de los circundantes, él aconseja mirar una pared blanca durante horas y meditar y sumergirse en la nada, o sea, en la no percepción de lo que pasa alrededor y en la no argumentación de los problemas y fenómenos que nos circundan, aunque sean problemas intelectuales. ¿Por qué la pared tiene que ser blanca? Porque lo blanco es lo que nos lleva a la nada, o sea, a la ausencia de todo signo externo que podría incitar nuestros sentidos. Por lo tanto, también hay que, el hombre sabio debe evitar toda tentación. Con perdón de las damas aquí presentes, yo solo estoy repitiendo lo que ha dicho el Buda. La vista de una mujer, sobre todo si es joven y bonita, eso es lo contrario de la pared blanca. Esa es la incitación a los sentidos, la incitación a que uno trate de acercarse a ella, que uno mediante palabras bonitas y bien formuladas, lo que exige un esfuerzo intelectual, trate de ganar el favor de ella. ¿Y todo para qué? Nos dice Buda. Porque el deseo es algo efímero. Puede ser que uno lo tenga, pero dura unos instantes, porque también un año de felicidad con la pareja sideralmente es un pestañeo, es un instante, y por lo tanto no vale la pena. Lo único que vale la pena, según el iluminado, el Buda, es sumergirse en la nada, en la evitación de todo deseo, y justamente el evitar todo deseo, empezando por el saber intelectual, el más peligroso, el más pernicioso de todos los anhelos, eso nos lleva a la paz perpetua, que es, según Buda, el único fin que deberíamos alcanzar nosotros. Claro está, como les dije, estimado público, que la inmensa mayoría de los creyentes budistas hoy en día ni se enteran de esta enseñanza filosófica de Buda, ni la practicarían si se enteran, porque la inmensa mayoría de los budistas lo que quieren, como todos los seres humanos, es pasarla bien en este mundo, acumular honor, riquezas. Claro, todo el mundo quiere más o menos lo mismo. Y todo eso, aunque dure un par de años, según Buda, sideralmente, en consideración de lo que dura la edad del universo, todo eso es un pestañeo insignificante. Perdón que les repita esto, pero es el absoluto núcleo filosófico del budismo. ¿Quiere que le anote para subirle a la nota? Por favor.
Un segundo. Su nombre. Nabil Pacheco. Nabil, ¿con qué corta? Velarde. Velarde Pacheco. Es una pregunta más que todo, profe. Por favor, sí. Bueno, lo que nos acaba de decir, yo por lo menos percibo que hay unos indicios de tal vez del existencialismo. ¿Podría ser así, profe? Podría ser. El budismo, en su versión filosófica más refinada, más estudiada también en Occidente, es el llamado budismo Zen, Z-E-N, que ha sido inventado en el Japón por monjes que renuncian a todo lo que es material, viven una vida monacal, nada de mujeres, nada de ver objetos bellos, nada de percibir un cuerpo hermoso de mujer. Eso es lo peor, porque incita realmente a una cadena interminable de pecados. En cambio, el budismo Zen aconseja que uno reflexione sobre la inutilidad de los esfuerzos que uno hace, tanto los esfuerzos para mejorarse uno y el mundo, como los esfuerzos que uno hace por no saber. Lo ideal es una posición existencialista, dejar que todo pase y no hacer nada, ni preocuparse mucho, ni dejar de preocuparse, ni mirar la pared blanca que pidió Buda, ni tampoco sumergirse en el mundo de las actividades. Lo que yo quiero indicarle, señor Pacheco, es sobre todo lo siguiente: como en la mayoría de todas las doctrinas humanas, la teoría misma de Buda, la original, tiene muy poco que ver con la praxis cotidiana de los creyentes budistas. Igual que el Islam, el budismo tiene dos grandes tendencias: el vehículo pequeño, que son los ortodoxos, y el vehículo grande, que son los heterodoxos. Los del budismo pequeño, los ortodoxos, los verdaderos creyentes, según ellos, del budismo, uno pensaría que son gente pacífica, ¿no es cierto? Los que más se apegan a Buda y a sus tradiciones, un ingenuo como yo pensaría: esa sí que debe ser gente pacífica, tranquila, que no piensa en matar al prójimo ni en acumular riquezas. Totalmente falso. Hay algunos países donde ese budismo llamado Hinayana, el budismo del vehículo estrecho, del pequeño, el verdadero, son países que viven en permanente guerra civil: Birmania, Ceilán, Laos, Vietnam, Camboya. Esos son los países del budismo ortodoxo, los más peleadores, y donde matarse y matar al prójimo es cosa de todos los días. Una pregunta. Don Jorge, ¿no es cierto? Sí. Respecto, el mismo Buda, si no me equivoco, también como que ya organizó como que el monasticismo budista, y como que la división entre los monásticos, los que van a, digamos, enfocarse en llegar a la nirvana y todo, y los laicos que no van a llegar o sea, no van a enfocarse en meditar y todas las prácticas, y les da como que una especie de, más como un código ético, pero que ya es abandonando un poco como una visión más pura, ¿no? Eso es algo, don Jorge, que ocurre en la mayoría de las religiones. O sea, los que se dedican profesionalmente a la religión, sacerdotes, monjes, gente que renuncia al mundo y a sus placeres, son naturalmente personas superiores que la masa del creyente normal. Los monjes en casi todas las religiones no se casan, no se dedican al erotismo, no conocen la riqueza y no participan en la política. El eros por un lado, la política por otro, son las grandes tentaciones fatídicas del ser humano. Y en una escala inferior estarían los del montón, los que no tienen más remedio que casarse, tener hijos, luchar, guerrear, vivir, etcétera, etcétera. Casi todas las religiones tienen esa diferencia, que en la práctica no ha dado buenos resultados.
Vamos a ver ahora un último detalle que lo señala Bertrand Russell. El budismo tiene, pese a todo, dos enormes ventajas. Es la única religión, o mejor dicho, la única filosofía que ha sostenido en forma lógica que el deseo, empezando por el deseo de saber cada vez más, que el deseo es la cuna de la infelicidad, la cuna de la desgracia. Y el segundo lugar, que es también muy interesante, se puede decir muchas cosas negativas, como acabo de mencionar, del budismo, pero no han tenido los sistemas budistas, no han tenido persecución de herejes, no han tenido una inquisición como los católicos o las cruzadas. Es decir, aunque no sea compatible con la visión aristotélica de la curiosidad por el mundo, los budistas por lo menos no han hecho demasiados males a la humanidad. Estimado público, vamos a ver ahora el mismo problema, si hay que ser curiosos o no, si hay que abrirse al mundo en otra de las grandes religiones. Y para ello aquí tengo un ejemplar del Sagrado Corán. Como ven ustedes, es un libro gordo, más de 1200 páginas. Esta es una versión árabe y castellana, pero aún sin la versión árabe son más o menos 600 páginas. No hay duda que es un gran libro, sobre todo, estimado público, porque millones de personas en este mundo, en este momento, creen que ha sido o que es un gran libro que incluye religión, filosofía y indicaciones para la vida práctica de todos los días. O sea, es un libro que recopila toda la sapiencia del pueblo árabe original, incluyendo lo que puede llamarse filosofía. Y por ello merece unos minutitos solamente de atención. Por las dudas, estimado público, les detallo esto. El Corán no ha sido escrito por un ser humano. El Corán es la palabra que Dios, por boca del arcángel Gabriel, dictó al profeta Mahoma o Mohammed en árabe. Aquí he escrito los datos vitales, no se sabe exactamente cuándo nació. El Corán habla en primera persona, habla Dios, y en segunda persona se dirige al mensajero, al profeta. Y el Corán es muy interesante porque una parte importante de todo el libro es como Dios se alaba a sí mismo. Lo cual no está mal, ¿no es cierto? Que Dios se alabe, porque todo alguien tiene que hacerlo. ¿Quién más que Él, que se alaba en la forma correcta? Cada una de las 114 suras, o sea, los capítulos que tiene esta obra, empiezan con las alabanzas que Dios mismo se autodirige. Aparte de esas autoalabanzas están las alabanzas en segunda persona al mensajero, al profeta. A pesar de ser una obra absolutamente divina, donde el ser humano solamente ha participado escribiéndola en papiros, el Corán, con permiso de ustedes, yo voy a dar mi opinión personal, es un libro extremadamente caótico. Los temas que abarca el Corán, la guerra, la paz, la vida cotidiana, el tratamiento de las mujeres, la forma de orar, los preceptos de la religión, todo eso está distribuido en todas las suras. No hay un orden temático. Es un libro en ese sentido muy caótico y por lo tanto muy repetitivo. Lo que es muy bueno para aprenderlo, pero no es bueno para estudiarlo, porque para una persona como nosotros que viene, por lo menos parcialmente, de la tradición occidental racionalista, es un libro simplemente caótico, repetitivo
extremadamente aburrido. Muchas de las suras contienen lo mismo que las anteriores. La más interesante es la segunda sura. Las suras tienen nombres. Y la segunda sura se llama la vaca, el animal, la vaca. Todas las suras tienen nombres curiosísimos. Una se llama el elefante, cosas por el estilo. Simplemente deben ser recordatorios posteriores. No creo que Dios haya dictado esos nombres a las suras, a los capítulos, no creo. Sino que son las cosas posteriores. Lo más importante, estimado público, es lo siguiente. Y aquí me rijo estrictamente por Bertrand Russell. El libro, estimado público, es lo contrario al racionalismo occidental en forma condensada. Lo importante es la repetición de lo ya conocido, la liturgia. También en griego el origen de la palabra liturgia es repetición. El Corán es un libro que tiene muchísimas repeticiones que ayudan al que recita de memoria este texto. Y al contrario de la posición aristotélica, mostrar asombro positivo, sorpresa positiva ante lo desconocido y comprender lo desconocido sin prejuicios anteriores, sin mezclarlo con conocimientos previos. Aquí el Corán lo que sobre todo alaba y recomienda es la repetición de unos pocos conocimientos que están incluidos en este libro. Desde un comienzo, en el siglo VII, hasta hoy, un hombre sabio o una mujer sabia en el mundo islámico es la persona que puede repetir de memoria todo el Corán. Esa es la persona que generalmente es considerada como erudita, como sabia, etc. Imagínense ustedes el esfuerzo que es aprender un libro tan grueso de memoria. Y el sabio es aquel que no cambia, que no se asombra, sino que con respeto reproduce lo que ya se ha dicho. Entonces tenemos aquí una cultura muy diferente del racionalismo occidental preconizado por Aristóteles. No hay que asombrarse, sino más bien hay que repetir lo que ya está dicho y que es la verdad absoluta. Por lo tanto, las labores intelectuales, por ejemplo, poner en duda cualquier cosa, incluyendo el Corán, sería algo innecesario y a veces sería algo maléfico. Todavía hoy, no en todos, pero en la mayoría de los países islámicos, es una blasfemia penada por la ley el hablar mal del Corán, o decir algo negativo del Corán. En una sesión anterior ya les he contado, aquí tengo los datos exactos. Egipto es una de las sociedades más modernizadas y podríamos decir más laicas del mundo islámico. Y sin embargo, en el Egipto actual, todavía es una ofensa judicialmente perseguida por ley que alguien diga algo negativo o algo inusual sobre el Corán. La anécdota que yo les quería contar el otro día es la siguiente. Un distinguido profesor de la Universidad de Al-Azhar, que es la universidad teológica del Islam, muy antigua, tiene más de 1000 años de antigüedad. Este profesor hizo lo que los cristianos han hecho ya en el siglo II después de Cristo, o sea, examinar críticamente las formas literarias del Corán, no entrar al contenido de ninguna manera, criticar al profeta o a Dios mismo que habla en el Corán, nada de eso. Simplemente decir, como dijo el profesor,
por cuestiones de estilo, de uso de palabras, uso de puntuación, etc., se nota claramente que algunas suras han sido escritas siglos después de las primeras. La vaca es la más antigua, la más noble, la más ilustre. Las ciento tantas son posteriores, algunas muy posteriores. Entonces, este pobre profesor lo único que ha hecho es decir, por cuestiones de estilo de la lengua árabe clásica, podemos identificar por lo menos 3 autores del Corán. ¡Oh, blasfemia espantosa! Si hay 3 autores, significa que no es Dios el autor del Corán. Mahoma no es el único profeta. ¿Perdón? Y Mahoma no sería el único profeta. Claro, obviamente. Entonces, inmediatamente el pobre profesor destituido de su cátedra y le están haciendo un juicio penal por blasfemia. Imagínense ustedes a alguien que diga algo que va más allá. Por ejemplo, que critique la incongruencia entre el tratamiento más o menos equitativo que Dios y el profeta instan a todos los varones como tratar a las mujeres y el tratamiento real de las mujeres en muchos países islámicos. Ya sería eso realmente una blasfemia muy grave. Quiero mencionarles sobre todo 2 aspectos del Corán. El uno es el más llamativo para los peligrosos ojos occidentales, que siempre buscan problemas, como yo. El Corán está lleno de lo que podríamos llamar un acercamiento morboso a las mujeres. Hay muchas alusiones a las mujeres en el Corán. Y todas estas alusiones son referidas a cómo el varón tiene que tratar. En ningún momento son cómo la mujer tiene que tratar al varón o a sus hijos. Por ejemplo, el marido tiene el sagrado derecho de educar a la mujer. Y en el Corán se dice, si la mujer ha pecado, ha cometido algo indebido, el varón tiene primero que amonestarla. Si la mujer no hace caso y persiste en su error, el marido tiene que alejarse del lecho conyugal y así castigar a la mujer con su distancia. Si tampoco eso sirve, entonces el marido tiene que golpear a la mujer, pero como dice el Corán, al principio suavemente, pero está habilitado a pegar a la mujer para que por fin aprenda. Y si eso no sirve, hay que repudiar, o sea, tienen que abandonar la casa del marido y los hijos propios de ella tienen que abandonarlos. Y Dios sabe dónde se va la pobre vida. Esa pasión, yo diría un poco morbosa, por controlar al bello sexo femenino, se repite mucho en el Corán, empezando por la sura La Vaca. Hay muchas alusiones a cómo la mujer debe ser tratada. El profeta dice claramente que está permitido tener hasta 4 mujeres legalmente y al mismo tiempo, y también tantas concubinas como el marido pueda mantenerlas. Ahora bien, estimado público, lo interesante es que esta regla, por cuestiones económicas, obviamente es muy rara todavía. Solamente la gente muy rica, los soberanos de los países árabes o los millonarios pueden darse el gusto de un harem. Eso es una cosa muy... Ya no estamos en la época en que el sultán otomano tenía, por ejemplo, 500 chicas hermosas en un harem. Eso ya no es posible hoy por razones financieras. Pero de todas maneras se nota una desigualdad básica de origen entre lo que es una mujer y lo que es un varón. Un varón debe agradecer a Dios por 3 cosas: por ser varón y no mujer, por ser fiel creyente y no ser pagano, y por hablar la lengua árabe y no
todas las otras despreciables lenguas que no son las de Dios. Vean ustedes que aquí hay claramente ya de origen. ¿Cómo es la palabra de Dios mismo? No puede ser puesta en duda. Hay evidentemente una discriminación de la mujer que está inserta en lo más profundo de la cultura islámica. Lo mismo el hecho, según Bertrand Russell, de que la curiosidad no es buena y la repetición sí. Entonces es una cultura que, según Russell, apoya simplemente la tradición. No es una cultura irracional de ninguna manera. El Corán es una religión universalista, abierta a todo el mundo. Es una religión estrictamente monoteísta, no tiene santos, vírgenes, otros objetos de culto, tiene muchos elementos racionales. Y el gran mérito también de Mahoma ha sido unificar a todas las tribus de la península arábiga y evitar esa pelea eterna que tenían las tribus entre sí. O sea, ha hecho cosas muy razonables. Pero también están esos dos aspectos: en primer lugar el tratamiento de la mujer y en segundo lugar, yo diría, la discriminación de la sorpresa, del saber nuevo. Por favor, ¿quiere que lo anote? Ya, sí. ¿Cómo es su nombre? Rodrigo Montaño. Solo un comentario. Rodrigo Montaño, sí. Por ejemplo, en el Corán hay un sura, no recuerdo cuál era, el que hablaba, por ejemplo, no había, más bien, hablaban, por ejemplo, del conocimiento, de una forma de llegar al conocimiento de Alá, por ejemplo, era a través de conocer el mundo. Entonces no hay, hasta donde yo entiendo, como esa pena a la curiosidad de conocer, ¿no? O de cuestionar. Incluso hasta en el propio estudio del Corán, de las interpretaciones, hay muchos escolares, ¿no? Que si bien es cierto que a mayor o menor magnitud se interpreta la palabra, ¿no? Pero se interpreta, o sea, hay escolares que hablan, digamos, esto dice, o esto dice, o esto dice. Entonces, entiendo que es así. No recuerdo tampoco haber visto en el Corán, por ejemplo, el tema de la lengua. Sí es cierto, ¿no? Como lengua sagrada, que es el árabe, obviamente es la lengua de los musulmanes, ¿no? en el Corán, pero no como una superioridad. De hecho, incluyendo otras religiones, hay suras en los que hablan de eso, o sea, de como una igualdad, digamos. No lo ven, digamos, malo incluso otras religiones como tal, a pesar de que, o sea, hablo de las religiones monoteístas, ¿no? Pero lo entiendo así, al menos, de lo que yo vi en el Corán y lo que hablo con algunas personas musulmanas también. Entonces, sobre todo era por el comentario del tema del conocimiento, ¿no? Que como una forma de llegar también al conocimiento de Alá, ¿no? O sea, de la creación. No recuerdo haber visto como una, como lo que le digo, una condena al conocimiento tal o a la curiosidad. No sé si no hay, en eso tiene usted razón, no hay una condena estricta, no hay ningún versículo en ninguna sura que diga se condena conocer, etc. Lo que hay es una tendencia a favorecer la repetición de lo ya conocido. Y lamentablemente la interpretación posterior, eso vamos a ver la próxima sesión porque no va a alcanzar el tiempo, he puesto un signo de desacuerdo, de no igualdad, entre 4 filósofos racionalistas islámicos que ha habido, Al-Kindi, Al-Farabi, etc., eran racionalistas y seguían más o menos la línea que usted dice. Estos filósofos han sido completamente rebatidos y superados por alguien que llegó a encauzar al Islam como lo conocemos hoy, y eso es el famoso Al-Ghazali o Al-Ghazal en español, quien publicó ese libro en árabe que se llama La destrucción de la filosofía, o sea, la abolición de tratar de conocer. O sea, evidentemente Mahoma era un personaje polifacético, eso quiero dar a entender claramente. No era tan malo como uno puede imaginarse, tenía sus ratos bondadosos, en fin,
Tenía también una actitud, llamaremos, flexible. Él mismo fijó en 4 el número de esposas legítimas y él tuvo 9. Entonces, claro, hay pequeñas diferencias, ¿no? Es curioso que teniendo 9 mujeres, no tuvo un hijo varón que llegue a la mayoría de edad. Y tuvo solamente una hija, Fátima, casada con el primo hermano del profeta, con Ali, y esa es la tendencia chiita, porque vamos a ver, lo cual es un problema, no es estrictamente filosófico, pero de ciencias políticas, que la diferencia entre sunitas y chiitas, la gran división del Islam hasta hoy, no tiene que ver con teología, con diferencias como la teología católica con respecto a la protestante, nada que ver con eso. Es un problema dinástico de sucesión en el poder político. Entonces, para contestarle a usted, obviamente es un libro tan grande, en 600 páginas, se pueden encontrar algunos elementos, digamos, más abiertos al mundo, uno que otro más progresista, se puede encontrar. En la sura, por ejemplo, del elefante, hay algo de eso. Pero en general, y eso es lo importante, la línea general es una línea que, sobre todo, favorece la repetición de lo ya conocido. Es por ello también, y esta es, según Bertrand Russell, la prueba definitiva, en el Islam no ha habido teología como la teología católica de la Edad Media. En el Islam lo que hay es una interpretación que se rige por el principio, que lo hemos visto al principio de la sesión, por la llamada fidelidad prehermenéutica, como lo hemos visto en el caso de Plutarco. O sea, hay que repetir fielmente, fidedignamente, copiar, volver a copiar, etcétera, lo que ya se ha dicho de manera ortodoxa, lo cual no prohíbe, pero inhibe, desaconseja toda interpretación diferente. Y eso es lo que ha pasado, según Bertrand Russell, en la historia de la filosofía islámica. En el primer periodo, en el periodo de los 4 califas, califa significa sucesor, son los sucesores de Mahoma. Los primeros 4 califas, llamados los justos, los reconocidos tanto por sunitas como chiitas, y en la dinastía Omeya, que duró solo un siglo, hasta 750, ha habido una apertura a otras corrientes y el deseo de aprender sobre todo de la filosofía griega. Todos estos señores, los 4 que están aquí, han sido grandes traductores, sobre todo de Aristóteles, que es el principal autor que les ha gustado, y ellos han tratado de fundamentar una teología estrictamente racionalista. Pero lamentablemente eso duró poco. Un aspecto que aquí quiero remarcar muy claramente, en eso creo que no hay ninguna gran discusión. Si don Jorge, usted tiene el Corán ahí a la mano en su aparato, va a ver que en todo el libro no hay ninguna, pero absolutamente ninguna alusión a problemas o asuntos político-institucionales en el Corán. Absolutamente nada. Ni en la sura más importante, que es la Vaca, donde se habla de muchos temas, que es además la mejor redactada. No hay una alusión, por ejemplo, cómo tiene que ser la sucesión del profeta. Hay que elegirlo, es hereditario, va a haber una asamblea popular, cualquier cosa que ya se había discutido siglos antes en la Grecia clásica. El Islam nace en el siglo VII después de Cristo. O sea, ya había pasado el Imperio Romano de Occidente, ya existía el Imperio Bizantino, ya se había discutido muchísimo sobre asuntos de Estado. Cicerón, etcétera, etcétera, y eran cosas del pasado. Y sin embargo, aquí no hay absolutamente ninguna alusión a temas políticos.
tampoco a temas institucionales, como por ejemplo, ¿quién me va a suceder a mí el profeta? ¿Cómo lo van a elegir? ¿Va a ser por herencia o no? Ali, el primo hermano, casado con la hija, que es el fundador de los chiitas, él creyó que tenía todo el derecho tradicional consuetudinario de heredar a su pariente y ser el califa. Fue el cuarto califa. Pero lo más interesante es el destino de esos 4 primeros califas aceptados por todos. De los 4, 3 fueron asesinados. Quiere decir, estimado público, que no había ninguna idea institucional en el libro sagrado, en la palabra de Dios, y por lo tanto se reitera la costumbre política normal para suceder a un gobernante, que era asesinarlo. En el Oriente siempre fue así. Entonces, cuando no hay una regla, uno toma la costumbre imperante en ese momento como si fuese la ley. Y eso es lo que ha pasado. En el Corán no hay absolutamente ninguna indicación sobre democracia, asamblea popular, o zonal, o barrial, o discusión de asuntos públicos, absolutamente nada. Lo que hay en el Corán de principio a fin son indicaciones y prescripciones para la vida cotidiana. Cómo se debe comportar, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de los hijos, cómo hay que castigar a la esposa y a los hijos si se portan mal, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguna indicación sobre la vida política, que después de todo es no más importante. Profesor, ¿usted creo que quería decir? Estimado profesor, ¿hay alguna sura que se llama, ¿no?, que justifica la interpretación de los yihadistas de que hay que matar a los herejes o paganos? Se repite varias veces en el Corán una contradicción. Por un lado, hay muchas suras que dicen la religión no es cosa obligada. Eso hay varios versículos en diferentes suras, empezando por la Vaca, donde se dice claramente la religión no es cosa obligada. Pero al mismo tiempo, porque es un libro muy caótico, yo lamento que la palabra de Dios sea así ligeramente desordenada, pero así el resultado, hay muchos versículos que dicen al infiel hay que matarlo. Sí, claramente. Y es bueno hacer una guerra santa, es decir, una guerra santificada por la religión contra el enemigo, contra el vecino, contra el país que causa problemas, cualquier cosa por el estilo. El Islam, quiero indicarles esto que es de ciencias políticas, pero muy interesante. El Islam se expandió muy rápidamente. El profeta murió en 632. En 642 los ejércitos islámicos ya habían conquistado Persia, Egipto, Jordania, Palestina, Siria, Líbano y el norte de África. Es decir, ya habían conformado en poquísimos años un enorme imperio con regiones muy ricas y en ese momento de muy alto nivel económico, tecnológico, etc. Por ejemplo, Siria, que ahora es un pobre país desgarrado por la guerra civil. De los 20 millones de sirios, 6 millones han escapado donde puedan, es decir, un estado fallido. Y sin embargo, Siria era realmente una provincia, también bajo el Imperio Romano, muy rica. Tomaron muy fácilmente, con una sola batalla, todo el Imperio persa. Una sola batalla. Destruyeron el ejército persa y obviamente la población, como es lo normal que hace uno cuando tiene un ejército encima victorioso, uno acepta cualquier cosa. Entonces la población persa se convirtió rápidamente al Islam sin gran problema. Lo mismo pasó en otras regiones. El ser humano es así, doctor. Mencionó, digamos, que Russell comenta algunas virtudes del budismo. Usted personalmente o los autores que han leído, digamos, comentan, encuentran algunas virtudes al Islam respecto, digamos, a la tradición occidental, algunas ventajas. Es una pregunta altamente capciosa, porque
porque usted, don Jorge, ya ha notado que yo no le tengo mucha simpatía a esa religión, entonces claro, es una pregunta altamente capciosa y yo no me quiero exponer a decir algo negativo sobre una gran religión que tiene cerca de 2.000 millones de creyentes, sería algo suicida. Debe tener muchas cosas positivas, y lo digo en serio. Una de las cosas más notables que el ser humano ha creado en el mundo es la arquitectura islámica. Lo que ha quedado en Granada, en España, en Sevilla, en Córdoba o en otras regiones, las mezquitas de Isfahán, son realmente maravillas absolutas. Lo que ha conseguido el Islam, además muy original, esa arquitectura que no permite la representación de animales o personas y que todo tiene que hacerse con una pintura o un arte abstracto, con combinación de arabescos, de figuras no figurativas, es decir, simplemente adornos, enlazamientos de líneas y demás, que es hermosa, es decir, es una gran cultura. Y luego también en el campo de la poesía, no hay duda que es decir, una gran cultura. Pero yo creo, y le digo muy abiertamente, en el campo institucional han seguido la ausencia de elementos que hay en el Corán, y la democracia en este momento en el mundo islámico es una desgracia. ¿Puedo contar algo? Claro. Lo poco que sé de la historia del Islam, de esos lugares, creo no equivocarme que, digamos, este fenómeno de la intolerancia, que sí es real actualmente, ¿no? Que desde el siglo pasado como que se han vuelto las poblaciones en países realmente musulmanes, se han vuelto mucho más las poblaciones uniformes de lo que eran. Es un fenómeno moderno. Y lo que vería, digamos, del pasado de esas tierras es que había mucha más tolerancia religiosa con predominio del Islam en comparación, digamos, a la Europa medieval. Podría ser, y que, por ejemplo, no sé si eso está basado en el Corán o, digamos, convivían comunidades cristianas, judías y predominante dentro del países del califato por mucho tiempo, hasta recién toda la modernidad. Y con todos estos fenómenos del Estado-Nación y todo, como que se ha vuelto, digamos, países más intolerantes, ha habido migraciones, etc. Tiene usted razón. Bajo el Imperio Otomano, que fue el último gran imperio islámico, o sea, los turcos otomanos que no hablan árabe y que no son semitas como los árabes, otra población, pero el Imperio Otomano fue enorme. En el momento de su máxima expansión, el Imperio Otomano ocupaba gran parte de África, Asia y Europa. Y ese imperio era relativamente tolerante con judíos, cristianos y asidíes, o sea, los adoradores del diablo y otras religiones orientales muy curiosas, con tal que todos los que no eran musulmanes paguen más impuestos que los otros, el doble generalmente de los impuestos que pagaban los residentes musulmanes normales. Era una forma de conseguir mayores impuestos, respetando, digamos, sus iglesias y demás. En ese punto tiene usted razón, y también en el hecho de que hasta más o menos 1950-60 todavía habían varios grupos no islámicos que podían vivir tranquilamente en países musulmanes. Por ejemplo, los coptos, que son cristianos en Egipto, que todavía hoy son el 10% de la población egipcia, son cristianos coptos. Es una rama cristiana preconciliar. O, por ejemplo, los neofisitas y los nestorianos en Siria e Irak, que también eran más o menos el 10 o el 12% de la población respectiva. Nombro a Siria e Irak porque son los dos países donde los cristianos originales han sido muy reprimidos y donde hoy quedan muy pocos.
Y eso que los cristianos en Siria e Irak son gente que tienen una antigüedad mucho mayor, 7 siglos antes que los musulmanes. O sea, son países que eran bajo el imperio bizantino, etc. Son países que eran cristianos, con mayoría absoluta de cristianos, y en esos países hoy se han convertido en minorías, sobre todo en Irak y en Siria, minorías muy perseguidas. En eso tiene razón don Jorge, que en los últimos años hay un aumento de la intolerancia islámica hacia otras ideas, otras religiones, etc., lo cual es en el campo de la politología y de la sociología un fenómeno muy, muy interesante y muy estudiado. Señor Melendres. Paredes. Paredes, perdón. Ok. Paredes, por favor, sí. Hablando de la interpretación del Corán, creo, yo no lo he leído como usted, pero recuerdo que he visto pasajes, mensajes, no sé qué tan verídicos sean, donde hay una textualidad explícita. Dice, por ejemplo, a cualquier infiel, matadles y expulsadles, o simplemente palabras que de alguna manera notan esta podríamos decir, esta certeza sobre el mensaje. No hay este campo de la interpretación que podría ser, por ejemplo, con la Biblia cristiana o la judio-cristiana, que mayormente muchas de sus, podemos decir, de sus formas de llevar su mensaje lo hace tal vez de una manera ambigua, que creo que ya dentro de la misma teología se hace un análisis más riguroso y más propio. Ahora, lo que sucede es que dentro de esta rigurosidad de lo que existe en el Corán, generalmente nunca ha llevado, como dijo usted, esto al cambio, a diferencia de otras religiones que, si bien existe esta tendencia, es decir, el cristianismo, el catolicismo específicamente, es una religión que de alguna manera está relacionada, muy vinculada y, según mi opinión, exageradamente vinculada con el tema de la Inquisición, porque sí, hay este tema de, si uno analiza los datos, creo que hay un relato que te marca que es una época, no sé, similar a un caos general, donde básicamente se mataba, o, bueno, ya más allá una de mancha eterna para la Iglesia Católica. Exacto, eso es algo que generalmente en la historia se lo mantiene, pero creo yo que dentro del Corán no se hace mucho eco sobre esta forma de relato, esta forma de rigurosidad que tiene eso, porque en el catolicismo tiene sus etapas también. Por ejemplo, hay la encíclica, que es poco, es la Redum Novarum, que de alguna manera cambia, introduce ciertos aspectos sociales, también la doctrina social de la Iglesia, y llega hasta la teología de la liberación últimamente, bueno, ya hace bastantes años. Entonces, desde este trasfondo, yo encuentro una pequeña contradicción, ¿no? Que muchos países que ya sean, tal vez inicios en este país, en Bolivia, en Latinoamérica, pero en Europa, por ejemplo, está más acentuado este rechazo hacia el catolicismo y tal vez un margen de abrirse hacia el Corán, hacia el Islam, que generalmente ya dentro de mi propia percepción es un poco difícil, porque siento yo que es una religión que limita y tiende exageradamente a la interpretación y obviamente contradice con muchos de los valores occidentales que obviamente se mencionan en clase. Eso sería. Gracias, señor Paredes. Estimado público, estamos por terminar la sesión. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo me he referido sobre todo a pensadores como Bertrand Russell y Karl Jaspers, que tenían una opinión obviamente racionalista. Y dentro de esa interpretación de la historia y de la filosofía desde la óptica racionalista que empezó con Sócrates, el budismo y el islam son las dos religiones que peor caen, o sea que son más criticadas. El confucianismo es visto como más bien como una ética muy amplia. No es casualidad que hoy el gobierno chino, por ejemplo, haya nombrado a sus institutos de cultura exterior, uno se va a abrir en La Paz, institutos que se llaman Confucio, no se llaman Mao Zedong o algo así, lo que sería lo normal, ¿no es cierto? Porque Mao es el personaje que aparece en todos, sin excepción, en todos los billetes chinos. Mao es la figura que aparece en innumerables retratos en todas partes, aunque el gobierno actual siga una política económica diametralmente opuesta al maoísmo. Pero eso no importa. Para las masas incultas, eso lo vamos a ver
en la próxima sesión, cuando veamos a estos filósofos racionalistas, vamos a ver que el Corán también tenía una parte filosófica dedicada a la élite cultivada y una parte más dedicada, consagrada a las masas. Y esa parte consagrada a las masas tiene los factores que señala el señor Paredes: intolerancia, dogmatismo, unas pocas reglas básicas muy elementales, etc. Ese estimado público es un problema que excede, digamos, la filosofía, que entra a las ciencias sociales. Pero no hay duda, y con esto quisiera terminar, una expresión dura de Bertrand Russell: en el Islam no ha habido teología como ha habido en la Edad Media la gran teología católica. O sea, como no se puede interpretar la palabra de Dios, es la definitiva, no se puede dudar de ningún versículo del Corán, entonces era peligrosísimo que alguien haga teología. Solamente había lo que Plutarco nos ha enseñado, esa fidelidad al texto previamente a toda interpretación. Por eso se la ha nombrado a esa forma de hacer filosofía una fidelidad prehermenéutica, que es muy usual en las escuelas budistas severas y en la mayoría de las escuelas sucesorias del Islam. La fidelidad antes de atreverse a una interpretación. En cambio, en Occidente, lo que ha habido a más tardar desde Sócrates es una tendencia más bien a favorecer una pluralidad de opiniones. Por ejemplo, un curso como este, donde se critican las religiones, donde hemos dicho que la Inquisición es una mancha indeleble, eterna de la Iglesia Católica, decir eso del Islam en un país islámico sería simplemente impensable. Una clase como esta no podría haber tenido lugar en un país islámico de ninguna manera. Por lo tanto, nosotros tenemos tal vez esa suerte, aunque no me crean, de pertenecer a una cultura pluralista, donde podemos, aunque no estemos de acuerdo, podemos respetarnos y podemos comprender puntos de vista divergentes, como se ha visto, por ejemplo, en la obra El, que hemos visto en la primera sesión, en la primera parte de esta sesión, cómo se puede interpretar el amor de diferentes formas. Eso es impensable en el Corán. El amor entre varón y mujer en el Corán, por ejemplo, existe sola y exclusivamente en función de la procreación y en función de la alabanza del Señor. En ningún momento aquí se dice que puede haber, por ejemplo, un goce estético, con una excepción que es muy característica del Islam, y con eso tal vez vamos a cerrar, es el tratamiento a los mártires, a los que mueren por la religión. Es por eso hay tanta gente que se suicida con gusto en atentados, en esas autoinmolaciones en países islámicos. El Corán promete a los que mueren por el Islam, les promete 20 huríes, o sea, 20 mujeres, como dice el Corán textualmente, no tocadas por mano humana ni por otra mano, o sea, 20 vírgenes bellas. Da un detalle muy curioso: siempre reclinadas sobre cojines verdes. Será, no sé por qué, ha elegido el profeta el color verde para los cojines sobre los que se reclinan esas vírgenes desnudas, donde además en ese ambiente hay ríos de leche y miel. Eso es lo que se promete, además para toda la vida, se promete a los que mueren en nombre del Islam. La pasan mejor en el Valhalla. Pero claro, la pasan muy bien, claro, obviamente. La pasan muy bien sin esforzarse, porque ya han dado su vida
ya han hecho lo que tenían que hacer, y entonces hasta la eternidad tiene esa además renovación permanente de vírgenes. A las mujeres que mueren por alguna causa islámica ni se las menciona. Es una religión muy centrada en los varones, en los deberes de los varones, en los placeres de los varones, en la muerte heroica de los mismos, pero no se menciona para nada un equivalente del género femenino. Gracias. A usted, chicos, aquí terminaríamos. La próxima sesión la vamos a dedicar muy brevemente, porque estamos finalizando este capítulo, para que vean ustedes que ha habido también un pensamiento racionalista en el Islam y cómo esos racionalistas han interpretado el Corán y la filosofía aristotélica, que era muy popular en los primeros años del Islam. Hasta el próximo martes.